Bienvenidos a este episodio. Hoy contamos la historia de un hombre del que quizá nunca hayas oído hablar. Y sin embargo, sin él, no existirían las óperas de Mozart, ni de Verdi, ni de Wagner, ni de Puccini. Su nombre era Jacopo Peri. Nació el 20 de agosto de 1561 y murió el 12 de agosto de 1633 en Florencia. A lo largo de una vida profesional de aproximadamente 45 años, compuso la primera ópera del mundo, o mejor dicho, las dos primeras óperas del mundo. Una de ellas se ha perdido por completo, y la otra se conserva como la ópera completa más antigua que existe. Su obra publicada que ha llegado hasta nosotros es, para la magnitud de su importancia, casi sorprendentemente escasa. Un volumen de canciones, fragmentos de una ópera perdida y esa única ópera que se conserva, Eurídice. Además, tenía un trabajo de día como tesorero del gremio de comerciantes de lana de Florencia. Formó parte del consejo de la ciudad. Se quedó sordo en la vejez. Sobrevivió a 2 oleadas de peste y vivió lo suficiente como para superar a prácticamente todos sus rivales y colegas. Tuvo 10 hijos. Su hijo Dino estudió con Galileo Galilei. Otro de sus hijos asesinó a su esposa. Sus 4 hijas ingresaron en conventos, lo que su biógrafo Tim Carter señala, con su habitual sequedad, como una clara señal de que recibieron muy poco dinero. Su apodo era el Zazzerino, algo así como el de la magnífica cabellera dorada, y según todas las fuentes, conservó ese cabello casi hasta el día de su muerte. Esta es una historia sobre genio, ambición, vanidad, una rivalidad espectacular y la invención accidental de una de las formas artísticas más grandes que ha producido el mundo occidental. Capítulo 1. Infancia y juventud. Comencemos por el principio, o mejor dicho, por una niebla cuidadosamente colocada alrededor de ese principio. Jacopo Peri nació el 20 de agosto de 1561. ¿Dónde exactamente? Es una cuestión que él mismo se pasó el resto de su vida respondiendo con gran convicción y muy probablemente con total falta de honestidad. Siempre afirmó haber nacido en Roma. Sus enemigos decían otra cosa. Sostenían que en realidad se había criado en un orfanato florentino, el Hospicio di Santa Caterina degli Abbandonati, el refugio de los abandonados de Santa Catalina. Bajo el gobierno del gran duque Ferdinando I de Médici, que sentía una marcada simpatía por Roma y un desprecio igualmente marcado por los florentinos de provincias, resultaba políticamente conveniente afirmar un origen romano, así que Peri lo afirmó. Repitió esa versión con tanta insistencia en portadas, en cartas, en documentos oficiales, que incluso la mantuvo al firmar su testamento en el lecho de muerte. Que fuera verdad o no casi deja de importar. Lo importante es que toda la vida de Peri se construyó, en cierto modo, sobre esta primera invención, la transformación deliberada de un origen humilde en algo más distinguido y aceptable. Su familia era de clase media y florentina. Por parte de su padre existía una trayectoria documentada de servicio público republicano, respetable pero no noble. Jacopo creció en una Florencia que era al mismo tiempo deslumbrante y políticamente limitada. Los Medici habían convertido la ciudad en una de las cortes más magníficas de Europa. El arte, la arquitectura, la filosofía y la música no eran pasatiempos en la Florencia de los Medici, eran instrumentos de poder, y un muchacho con talento en esa ciudad tenía oportunidades que sencillamente no existían en ningún otro lugar. El 1 de septiembre de 1573, cuando Jacopo aún no había cumplido los 12 años, fue admitido en el convento de los Servitas de la Santísima Anunciata en Florencia para cantar canciones devocionales, conocidas como laude acompañadas de órgano. La Santísima Anunciata gozaba de un favor especial por parte de la corte de los Médici, que asistía allí a misa cada semana. La institución funcionaba como un auténtico canal de talento, llevando a los jóvenes músicos más dotados directamente a los niveles más altos de la vida musical florentina. Estar allí no era solo recibir educación, era una oportunidad. El joven Peri había sido descubierto. Su formación musical formal la recibió bajo la tutela de Cristofano Malvezzi, una de las grandes figuras de la música florentina de finales del siglo XVI. Malvezzi era maestro di capella, es decir, el principal responsable musical de la Catedral de Florencia desde 1573, y además mantenía una estrecha relación con la corte de los Médici. Bajo su guía, Peri recibió una formación rigurosa en la polifonía, esa compleja técnica de composición a varias voces que dominaba la música del Renacimiento. Ese era el lenguaje musical de la época, y Peri lo aprendió a fondo. Lo importante de esa formación no es tanto lo que le dio, sino lo que más tarde decidiría abandonar.
El aprecio de Malvezzi por su alumno fue evidente desde el principio. Incluyó un ricercar a 4 voces de Peri en su colección impresa de 1577. Peri tenía solo 16 años. En 1583, su madrigal Caro dolce ben mio apareció en el primer libro de madrigales a 5 voces de Malvezzi. Un poeta florentino elogió al joven Peri por sus interpretaciones instrumentales y vocales, por su conocimiento y por su elegancia, aunque también se lamentaba de que tantos talentos no le hubieran dado todavía mayor reconocimiento. A partir del 1 de febrero de 1579, Peri comenzó a trabajar oficialmente como organista en la Badia, una abadía benedictina en el corazón de Florencia, con un salario anual de 15 escudos. Mantuvo este puesto durante más de 25 años. En 1586 también fue contratado como cantante en la iglesia de San Giovanni Battista, pero lo que realmente le estaba dando fama en Florencia no tenía nada que ver con sus cargos eclesiásticos. Se había convertido en un virtuoso del chitarrone, un instrumento de cuerda de gran tamaño y mástil largo, emparentado con la tiorba, cuyas profundas y resonantes cuerdas graves, combinadas con la voz, creaban un efecto emocional poco común. El escritor florentino Severo Bonini, un contemporáneo más joven, dejó constancia de que Peri era capaz de conmover hasta el corazón más duro con su canto y con su extraordinaria capacidad de acompañarse a sí mismo con el chitarrone. En 1584, la princesa Eleonora de Médici, recién casada con Vincenzo Gonzaga, duque de Mantua, escribió personalmente al maestro di Capella y al gran duque de Florencia para solicitar permiso y poder tomar prestado a Peri, de modo que la entretuviera con su canto. Tenía 22 años, y una princesa escribía al jefe de Estado para pedir que se lo cedieran. En esos años, Florencia también era un hervidero intelectual. Un grupo de poetas, músicos y aristócratas se reunía de manera informal en el palacio del conde Giovanni de Bardi, un círculo que más tarde sería conocido como la Camerata Florentina, con un objetivo bastante radical: recuperar la música perdida de la antigua Grecia. Creían, basándose en textos filosóficos, que la tragedia griega se cantaba por completo y que ese drama cantado tenía un poder único para conmover las emociones, un poder que la polifonía moderna, por brillante que fuera técnicamente, había perdido por completo. Su proyecto consistía en reconstruir algo que no había existido durante más de 1000 años. El joven Peri se movía en ese entorno como intérprete y como estudiante, y lo que absorbió allí acabaría con el tiempo cambiándolo todo. Capítulo 2. Vida y obra. En septiembre de 1588, Jacopo Peri entró formalmente al servicio del gran duque Ferdinando I de Médici como músico de corte, tenor y teclista. Tenía 27 años. Este fue el inicio de una relación que se prolongaría durante casi 45 años, sin interrupción, con la corte de los Médici, el mecenazgo artístico más poderoso de Italia y posiblemente de toda Europa. Su primer gran momento público llegó al año siguiente, en 1589. El gran duque Ferdinando se casaba con Cristina de Lorena, y las celebraciones fueron uno de los acontecimientos culturales más espectaculares de todo el Renacimiento. Peri actuó en el quinto intermedio, el elaborado espectáculo musical que se representaba entre los actos de la obra principal, interpretando el papel del cantante mitológico Arión, solo en escena, acompañándose a sí mismo con el chitarrone, en un madrigal eco-titulado Dunque Frator Tont. Un contemporáneo informó que cantó con una habilidad maravillosa y que cautivó profundamente la atención de los oyentes, y que cuando abordaba temas melancólicos lograba hacer que los ojos del público se llenaran de lágrimas. Tenía 27 años y acababa de actuar en uno de los eventos más observados de toda la década. Fue por esta época cuando Peri entró en la órbita de Jacopo Corsi, el mecenas privado más importante de la música en Florencia tras la marcha del conde Bardi a Roma. Corsi era un noble y compositor obsesionado con la idea de crear una nueva forma dramática. Ya había comenzado a escribir música para un libreto del poeta Ottavio Rinuccini, pero reconocía un problema fundamental: no podía encargarse por sí mismo de las secciones cruciales de recitativo. Necesitaba un especialista, un cantante-compositor capaz de hacer que el texto sonara a la vez natural y musical. Peri puede que no fuera la primera opción de Corsi. El maestro de capilla establecido era demasiado mayor y demasiado comprometido con el antiguo estilo polifónico. El otro gran compositor cantante, Giulio Caccini, se encontraba en ese momento en desgracia social, y el joven Marco da Galliano, que más tarde se convertiría en un compositor importante,
aún no había cumplido los 15 años. Peri quizá era la opción más disponible más que el genio más evidente. Fuera cual fuera la razón, obtuvo el encargo. El resultado fue Dafne, una musicalización de un libreto de Ottavio Rinuccini, basado en el mito de Apolo y Dafne de las Metamorfosis de Ovidio, filtrado a través de la obsesión de la camerata por el drama griego. Se representó por primera vez en privado en el invierno de 1597 o 1598, y luego públicamente durante el carnaval de 1598 en el Palazzo Corsi de Florencia, el edificio que hoy se conoce como Palazzo Tornabuoni, donde una placa aún conmemora el acontecimiento. Dafne está casi completamente perdida, pero fue recibida con entusiasmo, y su mera existencia ya había enfurecido a la competencia. Un orgulloso músico romano en la corte florentina, Emilio de Cavalieri, llevaba años proclamando en voz alta que sólo él había descubierto la verdadera música de los antiguos griegos. El 5 de abril de 1600, Cavalieri presentó una queja formal por escrito ante un secretario de la corte afirmando que Dafne había superado su propia obra. Antes de hablar de la siguiente ópera, es necesario detenerse en Ottavio Rinuccini, porque sin él, el logro de Peri solo se entiende a medias. Rinuccini nació en 1563 en el seno de una familia noble florentina. Fue un poeta de corte de refinamiento excepcional que combinaba una profunda formación clásica con un agudo instinto teatral. Su principio fundamental, que las palabras debían gobernar la música y no al revés, era exactamente lo que Peri necesitaba. Su colaboración fue genuinamente intelectual, no meramente profesional. La influencia de Rinuccini en la historia de la ópera ha sido tan grande como la del propio Peri. Todo libretista posterior, desde Pietro Metastasio en el siglo XVIII hasta Lorenzo da Ponte escribiendo para Mozart o Hugo von Hofmannsthal para Richard Strauss, heredó de Rinuccini el principio básico de que un libreto debe tener valor teatral por sí mismo. El año 1600 llevó todo a un punto culminante. María de Médici iba a casarse con el rey Enrique IV de Francia, un matrimonio de enorme importancia política. Las celebraciones nupciales en Florencia debían ser las más magníficas del siglo, y Peri y Rinuccini tenían preparada su ópera, Eurídice, la historia de Orfeo y Eurídice, el músico que desciende al inframundo para recuperar a su esposa muerta gracias al poder de su canto. Se representó el 6 de octubre de 1600 en el Palazzo Pitti. El propio Peri interpretó el papel de Orfeo, y el estreno fue, en términos objetivos, un desastre. La escenografía estaba incompleta. Y entonces, el otro gran compositor de la corte florentina, Giulio Caccini, hizo su movimiento. Había estado trabajando en su propia versión del mismo libreto de Rinuccini. Varios de los cantantes que participaban en la producción de Peri estaban vinculados a Caccini, y Caccini ejerció su autoridad sobre ellos de la forma más agresiva imaginable. Les prohibió interpretar la música de Peri y sustituyó esas partes por composiciones suyas. El público que asistió a lo que debía ser el estreno de la primera ópera del mundo escuchó en realidad una obra híbrida, en parte de Peri y en parte de su rival. Un observador contemporáneo describió el nuevo estilo recitativo como tedioso, comparable al canto de la Pasión. Otra obra cortesana representada apenas unos días después recibió 17 páginas en la descripción oficial impresa de las festividades. La Eurídice de Peri, de importancia histórica mundial, obtuvo una sola página. Caccini se apresuró entonces a publicar la partitura antes que Peri, y ganó la carrera, aunque la versión que se había representado era la de Peri. Peri respondió de la única manera que tenía a su alcance, con dignidad y una honestidad devastadora. En el prefacio de su partitura publicada, describió lo ocurrido y escribió sobre su propia obra. No alcancé la altura que creía posible con este método. Nunca publicó una continuación, pero lo que publicó fue suficiente para cambiar el mundo. La rivalidad entre Peri y Giulio Caccini es una de las disputas más decisivas en la historia de la música occidental. Ambos eran brillantes, ambos estaban profundamente integrados en la misma corte florentina. El patrón de su rivalidad tenía una regularidad casi cómica. Cuando Caccini gozaba de poder político, Peri desaparecía, alegando enfermedad y retirándose de la vida pública. En 1604, Caccini llevó a toda su familia a París para una estancia prolongada de trabajo. En cuanto salió de la ciudad, Florencia recurrió inmediatamente a Peri para que proporcionara música. En cuanto Caccini regresó, Peri volvió a quedar en segundo plano. Hacia 1601, Peri se casó con Dianora di Bartolomeo Fortini, una mujer de una respetable familia florentina. Tuvieron 10 hijos,
al menos 6 varones y 4 mujeres. Uno de los hijos, Dino, fue descrito como extraordinariamente dotado y estudió matemáticas con el propio Galileo Galilei. Otro hijo, Alfonso, siguió a su padre en el servicio musical de la corte, pero su trayectoria terminó de forma mucho más dramática. Huyó de la justicia tras asesinar a su esposa. Las 4 hijas ingresaron en conventos, una señal clara, en el lenguaje de la época, de que recibieron muy poca herencia. Peri también estableció vínculos con la corte de Mantua, donde la familia Gonzaga empleaba a Claudio Monteverdi. Cuando Peri actuó finalmente en Mantua en 1620, Monteverdi escribió a su mecenas con generosidad: «Posee todas las cualidades de las que usted me habló, y no solo eso, sino que su dulce y honesto ejemplo estimulará a otros a hacer méritos para ganarse el favor». Era un elogio notable, viniendo del hombre que había superado a Peri como la voz dominante de la ópera. En 1609, Peri publicó su única colección de música vocal aparte de sus óperas, Le Varie Musiche, un volumen de 20 madrigales y canciones espirituales. El momento fue estratégicamente impecable. Su archirrival Caccini acababa de caer en desgracia en la corte. Un nuevo gran duque, sin prejuicios particulares, había accedido al poder. La colección se reimprimió en 1619, el año siguiente a la muerte de Caccini, con el editor alegando una demanda constante como justificación. La muerte de Caccini despejó el terreno, y de repente Peri volvió a estar de moda. En 1618, Peri tenía 56 años. Estaba perdiendo el oído y afrontaba la precariedad de un músico de corte cuya capacidad interpretativa disminuía. Gracias a la intervención personal de su mecenas Ferdinando Gonzaga, duque de Mantua, obtuvo el cargo oficial de camarlingo, es decir, tesorero del arte de la lana, el gremio de comerciantes de lana de Florencia. El puesto era prestigioso, bien remunerado y permanente. Lo ocupó hasta su muerte. También fue miembro del Consiglio del Duecento, el Consejo de los 200, la Asamblea Deliberativa de la ciudad de Florencia. El inventor de la ópera era, al mismo tiempo, tesorero municipal y concejal. La última gran obra operística de Peri fue La Flora, compuesta junto a Marco da Galliano sobre un libreto de Andrea Salvadori y representada en la corte de los Médici en octubre de 1628. Salvadori se había convertido en su principal colaborador literario tras la muerte de Rinuccini en 1621, pero su proyecto conjunto más ambicioso, una ópera titulada Iole ed Ercole, fue frustrado desde el inicio por la continua interferencia de la familia Caccini. Francesca Caccini, hija de Giulio y también compositora, convenció a la corte de cancelar la obra terminada, alegando que su argumento, centrado en una esposa abandonada por Hércules, era inapropiado para una boda. La represalia de Salvadori fue inmediata y teatral. En una obra posterior asignó a Francesca el papel alegórico de la discordia. Capítulo 3. Los últimos años. A finales de la década de 1620, Peri se había retirado prácticamente de la creación activa de nueva música dramática. Tenía ya más de 60 años. Estaba sordo. Había sobrevivido a Rinuccini, Corsi, Cavalieri, Malvezzi y Giulio Caccini. El mundo musical había seguido su curso. Claudio Monteverdi había tomado la forma operística que Peri había inventado y la había transformado en algo mucho más sofisticado, tanto en lo dramático como en lo armónico, y estaba a punto de nacer en Venecia la ópera pública, un concepto que no existía en la época de Peri, cuando la ópera era exclusivamente un entretenimiento privado de la corte. Los estudiosos que han analizado la última música conservada de Peri, su contribución a la flora en 1628, señalan algo llamativo. En términos de lenguaje musical, es casi idéntica a Eurídice, escrita 28 años antes. No había evolucionado, no se había reinventado. El estilo que había sido tan revolucionario en 1600 se había convertido para Peri simplemente en su manera de escribir. Había inventado un lenguaje y luego vivió en él durante el resto de su vida. Esto no es una crítica, es, a su manera, una forma de integridad. En 1630, la Gran Peste se extendió por el norte de Italia y llegó a Florencia. La epidemia florentina de 1630 a 1632 causó aproximadamente 9.500 muertes. La ciudad se transformó en un paisaje de cuarentenas, calles vacías y fosas comunes fuera de las murallas. Peri tenía 69 años cuando comenzó. Sobrevivió.
Luego, en abril de 1633, llegó una segunda oleada, y de nuevo sobrevivió. Finalmente, los inspectores sanitarios declararon Florencia libre de la peste. Peri murió en agosto de 1633, poco después de que se anunciara oficialmente el fin del peligro. Tenía 71 años. Había sobrevivido 2 veces a la peste y aún así murió, en una ciudad recién declarada segura, por causas que los registros no especifica. Firmó su testamento como nobile fiorentino, noble florentino. Mantuvo la ficción de su origen noble hasta el final, a pesar de su salario del gremio de la lana, de sus propiedades inmobiliarias, de sus cargos cívicos y de décadas al servicio de la corte. Su patrimonio parece haber sido modesto. Fue enterrado en la Basílica de Santa María Novella, en Florencia, una de las grandes iglesias góticas de la ciudad que aún se conserva hoy. Murió 12 días antes de cumplir 72 años, habiendo nacido el mismo año en que Palestrina publicó su séptimo libro de madrigales, y falleciendo 9 años antes de la apertura del primer teatro de ópera público en Venecia. Capítulo 4. Desarrollo musical e influencia histórica. Para entender lo que hizo Peri, hay que comprender primero lo que vino antes que él, y por qué los músicos e intelectuales de la camerata florentina lo consideraban profundamente insatisfactorio. La forma musical dominante a finales del Renacimiento era la polifonía, múltiples voces entrelazando líneas melódicas independientes al mismo tiempo, cada una siguiendo estrictas reglas de contrapunto. En su máxima expresión, como en Palestrina, en Lasso o en los madrigalistas ingleses, la polifonía es extraordinariamente bella, pero es una belleza de un tipo particular. Es abstracta. Las palabras individuales de un texto se disuelven en la textura de voces entrelazadas. Se escucha la música, pero no la historia. La obsesión de la camerata por el drama griego antiguo era, en el fondo, una reacción a esta situación. Creían, basándose en Platón, Aristóteles y diversas fuentes clásicas, que la tragedia griega había sido completamente cantada y que ese canto poseía un poder directo y físico para conmover las emociones, un poder que la música moderna había perdido por completo. Lo que buscaban era una manera de devolverle a la palabra su protagonismo, hacer que la música sirviera al drama en lugar de absorberlo. Vincenzo Galilei, padre del astrónomo, fue uno de los pensadores musicales más rigurosos de la camerata. Ya había realizado experimentos en los que ajustaba líneas individuales de texto a una sola melodía vocal con un acompañamiento sencillo. Sus versiones de pasajes de Dante, interpretadas en las reuniones de Bardi, fueron intentos tempranos de lo que acabaría convirtiéndose en el recitativo, pero eran demostraciones estáticas y teóricas de un principio, más que música dramática funcional. Hizo falta Peri, con su extraordinario talento como intérprete y su comprensión íntima de cómo se comporta la voz en el canto cercano al habla, para dar vida a esa teoría. La innovación técnica fundamental del recitativo de Peri fue la relación entre la línea vocal y el bajo. En la polifonía, todas las voces se mueven juntas, entrelazándose dentro del mismo espacio armónico. En el nuevo estilo de Peri, la línea de bajo se mantiene estable, sosteniendo una sola nota o acorde durante varios tiempos, mientras la voz se mueve libremente por encima, siguiendo los ritmos y acentos naturales del italiano hablado. El bajo actúa como un ancla, proporcionando el contexto armónico sin restringir la voz. El cantante puede demorarse, avanzar con rapidez, hacer pausas a mitad de frase o repetir una palabra, todo lo que la situación dramática requiera, y la armonía seguirá teniendo sentido. Peri describió su objetivo en el prefacio de Eurídice con una precisión notable para la época. Buscaba una armonía que superara la del habla común, pero que se mantuviera muy por debajo de la melodía del canto, de modo que adoptara una forma intermedia. Esa forma intermedia es el recitativo. No es habla, no es aria. Es algo entre ambas cosas, una especie de habla musical intensificada que transmite todo el peso emocional del drama sin sacrificar la claridad de las palabras. Toda ópera escrita desde el año 1600 se apoya en esta invención. Pero Peri fue más allá de la infraestructura técnica. Utilizó el silencio como un recurso dramático. En el gran lamento de Orfeo por la muerte de Eurídice, comienza casi cada frase con una pausa expresiva antes de que entre la voz, creando la sensación de un hombre tan abrumado por el dolor que no puede articular palabras de inmediato. También empleó lo que los teóricos del Renacimiento llamaban intervalli falsi, disonancias prohibidas para expresar emociones extremas. Solo en el monólogo de Orfeo, en el inframundo, Peri utilizó 8 de estos intervalos prohibidos, todos descendentes y asociados con la tristeza.
Además, empleó los valores rítmicos como indicadores simbólicos del espacio dramático. Las notas largas y lentas que utiliza casi exclusivamente en las escenas del inframundo ralentizan la música hasta casi detenerla, creando una geografía musical de la muerte. La línea directa que conecta a Peri con la historia posterior de la ópera es clara y está bien documentada. El duque de Mantua asistió o envió representantes a las festividades de Florencia en 1600 y quedó lo suficientemente impresionado por este nuevo experimento operístico como para regresar a Mantua con la instrucción de que Monteverdi debía componer una ópera. 7 años después, en 1607, se estrenó en Mantua el Orfeo de Monteverdi. Esta obra utilizó el recitativo de Peri como base estructural, pero añadió una orquesta completa de notable riqueza y un instinto dramático que superaba todo lo que Peri había logrado. Monteverdi no reinventó la ópera, llevó a plenitud el potencial que Peri había identificado. La paradoja histórica en el legado de Peri es la siguiente: inventó una forma de arte que lo superó casi de inmediato. Para cuando murió en 1633, su propia música ya se consideraba anticuada, pero sin el impulso inicial que él dio, no habría recorrido posible. Eurídice es la ópera completa más antigua que se conserva. Toda ópera escrita desde entonces, desde Rinaldo de Handel hasta Don Giovanni de Mozart, desde Otello de Verdi hasta Tristán e Isolda de Wagner, desde La Bohème de Puccini hasta Peter Grimes de Britten, desciende directamente de aquel experimento florentino, representado a la luz de las velas en un palacio el 6 de octubre de 1600. Capítulo 5. Vida fuera de la música. Jacopo Peri no era por temperamento un hombre que se disolviera por completo en su arte. Era algo bastante más complejo, un auténtico escalador social, un hombre de negocios, un funcionario cívico, un intelectual y alguien que, al parecer, mantuvo una relación verdaderamente difícil con las obligaciones profesionales que imponían sus extraordinarios talentos. La ambición social es el rasgo más visible a primera vista. Pasó toda su vida adulta intentando transformar sus orígenes florentinos de clase media en algo que se pareciera a la verdadera nobleza. El investigador Tim Carter describe su búsqueda de estatus nobiliario como una determinación casi obsesiva. Lo fascinante es que esta ambición convivía en tensión constante con sus verdaderas habilidades, que exigían que fuera, pública y profesionalmente, músico, un papel que en la Florencia renacentista gozaba de un prestigio considerable, pero no alcanzaba del todo la dignidad de la auténtica nobleza. Su relación con las obligaciones profesionales de la música cortesana era, por decirlo con suavidad, complicada. Todo indica que realmente le molestaba ser músico profesional. Su costumbre de alegar enfermedad para eludir sus deberes está bien documentada en los archivos de la corte. En 1600, precisamente el año del estreno de Eurídice, la corte tuvo que emitir una orden directa para que asumiera el puesto de principal acompañante del conjunto de Castrati, después de que él rechazara el cargo alegando una enfermedad inventada. El inventor de la ópera, en el mismo año en que la inventaba, fingía estar enfermo para no tener que tocar el clave para los cantantes de la corte. Su vida intelectual era rica y auténtica. Las reuniones de la camerata en el Palacio de Bardi eran verdaderos seminarios filosóficos. Vincenzo Galilei realizaba en estos encuentros experimentos acústicos reales. Medía la tensión de las cuerdas, las alturas producidas por columnas de distinta longitud, la base física de los intervalos musicales. Peri se movía con naturalidad en este mundo de investigación empírica y erudición clásica. Su hijo Dino estudiaría más tarde matemáticas con el propio Galileo Galilei, conectando al inventor de la ópera con el fundador de la ciencia moderna a través de un único grado de separación personal. Como hombre de negocios, Peri se mantuvo activo durante toda su carrera. Poseía bienes inmuebles en los alrededores de Florencia, gestionaba transacciones de propiedades y, hacia 1618, había conseguido el cargo de tesorero del gremio de la lana, un puesto que requería auténtica competencia financiera. El historiador Tim Carter, que trabajó extensamente con archivos florentinos, encontró un nivel de detalle excepcional sobre las circunstancias materiales de Peri, sus matrimonios, sus operaciones inmobiliarias, sus fuentes de ingresos. Peri no era un artista soñador y ajeno al mundo, era un profesional calculador que gestionaba su carrera con la deliberación de un agente moderno. Su relación con la religión reflejaba más bien la fe ambiental de su entorno social que una fuente de conflicto espiritual personal. Fue católico romano toda su vida.
Compuso música para la Pascua e incluyó piezas espirituales en su colección de canciones de 1609, pero no hay indicios de crisis religiosas, experiencias místicas ni controversias teológicas. Lo que resulta más llamativo y más característico en él es su humanismo secular, la creencia neoplatónica, adquirida en la Camerata, de que la música poseía un poder racional para conmover el alma, un poder que podía entenderse, analizarse y aprovecharse. Para Peri, la fuerza emocional de la música no era un misterio, sino un problema que había que resolver. Y luego está el cabello. El apodo Il Zazzerino, el de la magnífica melena rubia y rizada, acompañó a Peri durante toda su vida. Un autor posterior recogió con divertida incredulidad que logró conservar su célebre cabellera dorada intacta casi hasta el día de su muerte. En una época anterior a la fotografía, este detalle ha sobrevivido 4 siglos. Nos dice algo muy vívido sobre un hombre al que claramente le gustaba llamar la atención, que actuaba en solitario en los escenarios de las bodas más observadas de Italia, que afirmaba tener origen noble en las portadas de sus obras y que, de algún modo, consiguió mantener su impresionante melena hasta la vejez. Capítulo 6. ¿Dónde se le puede encontrar hoy? Jacopo Peri no tiene un museo dedicado. No existe una Fundación Peri, ni un Premio Peri, ni un festival anual que lleve su nombre. Su legado vive, más bien, en el amplio ecosistema de la música del primer barroco, en la historia del Renacimiento florentino y en el mundo global de la ópera. Pero para quienes desean seguir sus huellas, hay muchas puertas que se pueden abrir. La más inmediata es la propia ciudad de Florencia. El Palazzo Tornabuoni, que en tiempos de Peri era el Palazzo Corsi, la residencia privada de su mecenas, es el edificio donde se representó la primera ópera del mundo, Dafne, en 1598. El edificio sigue en pie en la vía Tornabuoni, la calle más elegante de Florencia, y una placa recuerda ese episodio histórico. El Palazzo Pitti, donde se estrenó Eurídice el 6 de octubre de 1600, es hoy uno de los grandes complejos museísticos de la ciudad. El propio Peri está enterrado en la Basílica de Santa María Novella, abierta a los visitantes y que alberga una de las colecciones de arte renacentista más extraordinarias del mundo. La Basílica de la Santísima Anunciata, el monasterio de los Servitas donde Peri recibió su primera formación musical, sigue siendo una iglesia activa y abierta al público, a pocos minutos a pie de la gallería de la Academia. La Academia de la Crusca, histórica guardiana de la lengua italiana, fundada en Florencia en 1582 y 1583, la misma institución que al parecer intentó oponerse a que la ópera se representara en la corte en tiempos de Peri, continúa hoy su labor desde la Villa di Castello, en la periferia norte de Florencia. Es una de las academias lingüísticas más antiguas de Europa. En el ámbito académico, la publicación reciente más importante es Orpheus in the Marketplace, Jacopo Peri and the Economy of Late Renaissance Florence, de Tim Carter y Richard Goldthwaite, editada por Villa Tati de la Universidad de Harvard, el Centro de Estudios del Renacimiento Italiano en Florencia. Se trata del estudio moderno más completo sobre la vida de Peri y se basa en documentos de archivo originales. Villa Tati está abierta a investigadores y cuenta con importantes fondos bibliográficos y documentales sobre la Florencia renacentista. Para partituras, el International Music Score Library Project ofrece descargas digitales gratuitas de Eurídice completa y de la colección de canciones Le Varie Musique. ChoralWiki proporciona ediciones interpretativas gratuitas de piezas individuales. En cuanto a las sociedades académicas, la Society for 17th Century Music es la principal organización dedicada a la música de la época de Peri y publica el Journal of 17th Century Music, que ha acogido trabajos fundamentales sobre Peri y su entorno, incluido un congreso de referencia en el año 2000, con motivo del cuarto centenario del nacimiento de la ópera. La American Musicological Society y la Royal Musical Association, su equivalente británico, publican investigaciones revisadas por pares sobre la ópera temprana y la música del Renacimiento florentino. En el terreno de la interpretación en vivo, la producción más destacada reciente fue una colaboración en octubre de 2025 entre dos de los mejores conjuntos de música antigua de Estados Unidos, la Haymarket Opera Company y el Newberry Consort de Chicago,
que coprodujeron una versión en concierto de Eurídice en el Art Institute of Chicago, con instrumentos de época y un elenco de 10 especialistas vocales en repertorio histórico. Las entradas se agotaron de inmediato. El estreno estadounidense de Eurídice había tenido lugar en la Universidad de Chicago en 1967, en una edición preparada por el musicólogo Howard Meyer Brown, cofundador del Newberry Consort. Ese vínculo se extiende ya por casi 60 años. La Newberry Library, una de las grandes bibliotecas de investigación independientes de Norteamérica, también en Chicago, conserva una importante colección de música antigua y organiza regularmente actividades abiertas al público. En Europa, la Ópera Real de Versalles ha puesto en escena Eurídice en los últimos años con instrumentos de época. El Festival de Música Antigua de Innsbruck y el Festival de Música Antigua de Utrecht figuran entre las principales plataformas europeas donde la música de Peri aparece ocasionalmente. En el ámbito digital, su música está disponible en plataformas de streaming, entre ellas una grabación de Eurídice de 1997 y el álbum de 1999 Il Zazzerino, Music of Jacopo Peri. Además, existe una grabación completa en vivo de Eurídice, realizada en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en octubre de 2000, que puede escucharse libremente en YouTube. En cuanto a la presencia de la música de Peri en el cine y la televisión, conviene ser claros. No se ha documentado ningún uso confirmado de sus composiciones originales en grandes producciones cinematográficas o series. El mito de Orfeo y Eurídice, por supuesto, ha inspirado innumerables adaptaciones, desde Orfeo de Jean Cocteau en 1950 hasta versiones más recientes. Pero la música específica de Peri de 1600 aún no ha dado el salto a los medios populares. Tal vez sea una oportunidad aún por aprovechar. El Museo Galileo de Florencia, dedicado al legado científico de Galileo Galilei, ofrece un contexto esencial sobre el mundo intelectual que dio forma tanto al inventor de la ópera como al de la ciencia moderna, vinculados a través de la familia Galilei. Resumen. Jacopo Peri nació en 1561 y murió en 1633. En los 71 años que transcurrieron entre esas fechas, compuso la ópera más antigua que se conserva en el mundo, inventó la técnica del recitativo dramático que se convertiría en la base estructural de un arte practicado en todos los continentes durante 400 años. Sobrevivió a 2 oleadas de peste, crió a 10 hijos, administró las finanzas del gremio de comerciantes de lana de Florencia, formó parte del consejo de la ciudad, conservó su célebre cabellera dorada casi hasta el final y murió en una ciudad recién declarada segura, por causas no especificadas. Según sus propias palabras, no fue un genio extraordinario. No alcanzó la altura que creía posible. Fue superado muy pronto por Monteverdi y por el impulso imparable de la forma artística que él mismo había puesto en marcha. Su producción publicada fue, para un hombre de su relevancia histórica, sorprendentemente escasa. Era vanidoso, estratégicamente deshonesto acerca de sus orígenes, obsesionado con las diferencias de clase y profundamente competitivo. Y aún así, creó algo que nunca había existido antes y que no ha dejado de existir desde entonces. Eso basta. De hecho, bajo cualquier criterio, es más que suficiente. Gracias por escuchar. Si han disfrutado de este episodio, les invitamos a buscar una grabación de Eurídice, la ópera completa más antigua que se conserva, y a escuchar por ustedes mismos cómo pudo haber sonado una noche de martes en el palacio de un noble florentino, en el otoño del año 1600. La música es más suave de lo que uno imagina, más extraña y también más conmovedora. Suena, en el mejor sentido posible, como el comienzo de algo. Si les ha gustado este episodio, compártanlo con sus amigos y tómense un momento para valorar el podcast. De verdad nos ayuda mucho.